título de mi mensaje en esta mañana, como fue anunciado, es la predicación del Evangelio y la salvación de los hombres. De una manera breve, déjame conectarte o dejarte saber dónde nos quedamos, pero el apóstol Pablo había estado hablando a lo largo de la segunda parte del capítulo 9 acerca de cómo la mayoría del pueblo de Israel en el pasado, a pesar de haber recibido la ley, de haber recibido todas las bendiciones y privilegios que ellos pudieron haber recibido, la mayoría quedó sin salvación. Y Pablo trata de explicarle con dolor en su alma que eso se debió a que ellos trataron de perseguir su propia justicia, léase, trataron de cultivar un carácter moral propio que ellos entendieran que les serviría para que Dios aprobara su entrada al reino de los cielos, y trataron de hacer eso por medio del cumplimiento de la ley, y eso los dejó fuera porque es imposible cumplir la ley de Dios a cabalidad. Y al mismo tiempo les explicó de cómo los gentiles que no conocían al Dios dador de la ley que ellos recibieron, sin embargo, en un momento dado terminaron muchos de ellos recibiendo salvación porque en vez de confiar en que podían cumplir la ley de Dios a cabalidad, confiaron en Cristo, quien vino a cumplir esa ley y que por consiguiente entonces representó y representa para nosotros la única entrada, la única puerta al reino de los cielos. Porque en esencia lo que ocurrió en esa cruz de la cual acabamos de cantar es que mis pecados le fueron imputados. Eso es una palabra teológica, le fueron cargados a la cuenta de Cristo, de manera que Él fue tratado como si Él hubiese vivido mi vida. Y al mismo tiempo, el día que yo pongo mi fe en Cristo Jesús, si es genuina, si es verdadera, la rectitud moral de Cristo, su santidad es cargada a mi cuenta. Y si pudiéramos usar la ilustración, si fueran a mi cuenta de banco moral, ahí encontrarían una cuenta llena, repleta de la rectitud de Cristo a mi favor. ¿Imaginas? Eso es como literalmente ocurrió ese glorioso intercambio. Ahora Pablo está tratando de ampliar su explicación acerca de la problemática del pueblo judío en el Antiguo Testamento y qué pasó, y contrastarla entonces con la oferta del Evangelio para que nosotros también podamos entender lo que él está tratando de comunicar y no vayamos a caer en un error similar. Y con eso vamos a estar leyendo del versículo 5 de Romanos 10 al 15, y te advierto que los primeros 2 o 3 versículos son los más complejos, pero ya veremos cómo Dios nos ayuda a traer eso a un entendimiento. Versículo 5, Romanos 10. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies
de los que anuncian el evangelio del bien. La primera parte de entrada, ¿verdad? En ese texto presenta cierta complejidad, de manera que permítanme dividir el mensaje de hoy en porciones, si pudiera decirlo. Y en primer lugar, yo quiero que veamos la posibilidad, en comillas, la posibilidad y la imposibilidad de una salvación por obras. La posibilidad de una salvación por obra y al mismo tiempo la imposibilidad de esa misma salvación por obras. Y antes de que me catalogues de hereje por hablar de una salvación por obra, escucha mi explicación. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice, pues Moisés escribe, eso te dice a ti que hay algo que Moisés dejó en el Antiguo Testamento a lo que Pablo se está refiriendo. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Suena como que Moisés estaba hablando que era posible cumplir la ley y vivir por la ley. Lo que yo acabo de leer representa una cita del libro de Levítico, escrito por Moisés, capítulo 18, versículo 5. Y yo quiero decirte de antemano que en ese libro lo que algo que Moisés está tratando de explicar, que si una persona, recuerda que hay una palabra cortica que yo acabo de pronunciar, que si una persona, eso es un condicional, cumple la ley a cabalidad desde el nacimiento hasta su muerte, él puede vivir. Escucha lo que dice Levítico 18:5. Por tanto, guardará mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Si tú cumples la ley de Dios a cabalidad, desde que tú naces hasta que tú mueres, tú puedes tener salvación. El problema es que nadie ha podido cumplirlo ni podrá cumplirlo porque ni siquiera Adán y Eva pudieron cumplirlo. Pero si Adán y Eva hubiesen cumplido la ley de Dios todo el tiempo, estuvieran vivos con nosotros en el día de hoy. Como eso no ocurrió, ni es posible, por eso hablé de la posibilidad y de la imposibilidad, y tampoco es posible, entonces Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. De manera que la forma de ser salvo obligatoriamente tendría que ser a través de la persona que cumplió la ley, que tú no cumples ni yo tampoco. Y esa es la persona de Jesús. En un sentido, y espera al final, en un sentido ciertamente la salvación es por obra, pero no las tuyas ni las mías, por las obras de Cristo, por los méritos de Cristo, por la obediencia activa de Cristo cuando Él cumplió la ley y la obediencia pasiva de Cristo cuando fue a la cruz y murió por ti. Por esas obras tú y yo podemos ser salvos. Y Pablo comienza ahí hablando precisamente en ese versículo 5, Moisés escribió que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Sí, pero no lo ha hecho nadie. En segundo lugar, veamos cómo Pablo usa un par de pasajes del Antiguo Testamento. Recuerda que Romanos 9, 10, 11 es todo acerca de Israel. De manera que él tiene mucho Israel en la mente y por consiguiente está citando del Antiguo Testamento varios pasajes. Y ahora entonces él cita un par de pasajes más donde él nos dice que Cristo no está lejos de nadie hoy en día. De la misma manera que en el Antiguo Testamento la ley tampoco estuvo lejos de nadie, porque ellos recibieron la ley era aprendida de memoria, ellos recitaban la ley. Y de la misma forma que la ley estuvo entre ellos y no la cumplieron, de esa misma manera Cristo estaba entre ellos en el tiempo de Pablo, o estuvo y sigue estando entre nosotros, de manera que Él no está muy lejos de nosotros tampoco para decir como que wow, que es difícil llegarle a Cristo. Escucha lo que dice el texto de versículos 6 y 7. Pero la justicia que es de la fe, dice así, Él personifica la justicia que es de la fe. Esa justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo,
¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Para yo entender eso, yo tengo que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Y es irme al Antiguo Testamento y ver dónde hay un pasaje similar que traiga luz a lo que acabo de leer. Y una vez más, yo voy a acudir a Moisés, el autor del Pentateuco, autor de Levítico, obviamente, que ya citamos, y ahora el autor de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 11 al 13. Escucha, Moisés está hablando de la ley. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tenga que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo al pueblo, escúchame, no me digas que es que la ley ha estado lejos de nosotros. Es que la ley es tan difícil de alcanzar, de llegarle, que prácticamente hay que subir al cielo para encontrarse con la ley. Ese no ha sido tu problema. No me digas tampoco que hay que cruzar el mar para encontrarse con la ley. No, la ley, ustedes la recibieron, fueron testigos el día que Dios hizo descender la ley hasta ustedes, ha estado entre ustedes. El problema no es la ley, el problema es tu corazón. Eso es lo que Moisés estaba tratando de comunicarle, ha sido su rebelión. Y entonces Pablo usa eso a manera de analogía para nosotros, para los judíos en su tiempo, pero para nosotros el día de hoy, cita a Deuteronomio, aunque no literalmente, y nos dice, oye una cosa, Cristo está cerca de todos nosotros. Y se lo dice a los judíos. No me diga que Cristo es difícil de alcanzar, como aquellos, ¿verdad?, que Moisés les dijo, no me diga que la ley es el problema. Mira cómo la versión de la Nueva Traducción Viviente te explica o traduce a Romanos 10, 6 y 7. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Lo mismo que Moisés le dijo con relación a la ley, le está diciendo Pablo ahora, Cristo vino, Cristo estuvo entre ustedes, caminó entre ustedes, de hecho todavía sigue entre ustedes. Y de la misma manera que no le hicieron caso a la ley, que la tenían entre ustedes, tampoco le han hecho caso a Cristo. Y por eso no tienen salvación, la tuvieron antes porque no pudieron cumplir la ley, ni la tienen ahora a través de la persona que sí cumplió la ley. Versículo 8. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo está diciendo ahora, recuerda, cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? Él dice ahí cuál palabra. La palabra de fe que predicamos. La palabra que Él le llevó en un momento dado, que Él sigue llevando a los hombres. Y Él dice, esa palabra que yo prediqué, que no es otra cosa que el Evangelio, tú sabes que si tú la creyera y la confesara, tú tendrías que estar de acuerdo que esa palabra no estaba como tan lejos de ti. Está de hecho cerca de tu corazón si quisieras creerlo, y de ahí la expresión, cerca de ti está la palabra de tu corazón y en tu boca, pero no lo haces. Y esa era como la parte más escabrosa de este texto, de poderlo entender. Pero a donde Pablo quería llegar es donde ya llegamos prácticamente, es ayudarle a ellos a entender, oye, Dios sabe que no podía cumplir la ley. La tenían entre ustedes, no la cumplieron, todos fallaron. Él sabía, les envió a Cristo, cumplió la ley, estuvo cerca de ustedes, sigue estando cerca de ustedes, cerca de todo aquel que le invoque, pero nadie le cree ni nadie abraza la palabra que predicamos, que es el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es la palabra que predicamos? En tercer lugar, escucha ahora, esta es la pregunta. ¿Qué quiso decir Pablo
con que el evangelio que predicamos está cerca o al alcance de tu boca o de tu corazón, porque eso es lo que yo acabo de leer. La explicación está en los versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pablo está haciendo una combinación de palabras que yo no sé si todos pudieron verla, pero Pablo habla de confesar a Cristo como Señor. Es muy fácil confesar a Cristo como Salvador y luego vivir fuera de su señorío, con lo cual yo dejo ver, Él no es mi Salvador. Yo le hablé hace semanas atrás acerca de cómo hubo una controversia en la década de 1980 acerca de la salvación y el señorío de Cristo, the Lordship Salvation, donde estos dos teólogos, Hodge y Charles Ryrie, defendían que tú puedes ser salvo simplemente confesando y creyendo a Cristo como Salvador y que no tenías que proclamarlo ni creerlo como Señor, que eso no formaba parte de la necesidad. Pablo dice, no, mira, si tú confiesas a Jesús por Señor, y aún así eso no es suficiente, porque confesar a Cristo como Señor ciertamente es necesario, pero la confesión verbal no es suficiente. Lo que afirmas con la boca, tú necesitas tener una convicción a nivel del corazón. Déjame leerte el versículo 9 otra vez. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Una vez más, confesar verbalmente algo o a Cristo es muy fácil. Es tan fácil que Pedro en un momento dado le confesó como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tiempo después lo volvió a negar. Aún confesar a Cristo como Señor no es tan difícil. Vivir el señorío de Cristo, eso es otra cosa. Y yo no creo que la mayoría de los hijos de Dios están tan preocupados con vivir el señorío de Cristo. A pesar que Cristo, lo hemos dicho recientemente aquí, hasta la saciedad, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Porque si Cristo verdaderamente es mi Señor, eso implica una de dos cosas, o las dos. Que todas las áreas de mi vida están sometidas a su obediencia, o que yo estoy haciendo un esfuerzo por someter todas las áreas de mi vida a su obediencia sin dejar ninguna de ellas fuera, porque Él es Señor de todo o Señor de nada. Confesar a Cristo como Señor, hermano y hermana, y no vivir su señorío, o esforzarme para vivir su señorío, permíteme decírtelo tan pastoralmente como yo pueda, pero tan directamente que salga de mi corazón hacia el tuyo. Confesar a Cristo como Señor y no vivir su señorío, ni estar haciendo el esfuerzo para hacerlo, representa una burla a su autoridad. Es una declaración de rechazo a su gobierno, al gobierno de tu vida. Si hay algo que queda claro en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, es que la marca número 1 del discípulo es la obediencia. De hecho, déjame leértelo de un texto que yo estoy seguro que todo el mundo conoce y sin embargo creo que pocos han prestado atención a que este texto establece la marca número 1 del discípulo es su obediencia. Me refiero al texto de la Gran Comisión, Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Discípulos. Okay, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, mira, lo vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí no la sabemos así. Escucha ahora, enseñándoles a obedecer. La Nueva Biblia de las Américas dice guardar, la Nueva Versión Internacional dice obedecer, porque ese es el significado. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hacen discípulos y ¿qué van a hacer? Bueno, los bautiza de entrada y enséñale a obedecer todo lo que yo les he enseñado. ¿Por qué, maestro? Porque esa es la marca número 1 del discípulo. Yo creo que la mayoría de nosotros recordamos el texto de la Gran Comisión para misiones, pero se nos olvida que hay una forma de hacer misiones. Una persona verdaderamente salva es un discípulo de Cristo, no hay duda, verdaderamente salva. Y un discípulo de Cristo se conoce por su obediencia o su esfuerzo por obedecer, o mejor dicho, ambas cosas a la vez. Esto es como Cristo lo dijo en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 16 al 20. La primera frase de este texto, tú la has oído recientemente, pero déjame leerte el pasaje completo. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. Hemos hablado de eso. Ahora, la amplitud de esa frase. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Tú te das cuenta de los 2 portalibros de ese texto? Versículo 16, comienzo, por sus frutos los conocerán. Versículo 20, termino, por sus frutos los conocerán. Y Cristo dice, no es tan difícil. El día que una persona el día que una persona cree, nace de nuevo, su espíritu es regenerado, de inmediato, él no es una persona obediente por completo, pero de inmediato comienza a producir buenos frutos. Su naturaleza cambió. Y de ahí el énfasis que por sus frutos o por su obediencia, que sería una forma sinónima de decirlo, los conocerán. Con el tiempo, entonces nosotros comenzamos a ver cambios importantes en los frutos de esa persona que nació de nuevo. Lo que ocurre con frecuencia y dolorosamente, y yo creo que tú lo sabes también, es que muchas veces el discípulo, la persona, nace de nuevo o dice nacer de nuevo, tiene mucho entusiasmo, produce 1 año o 2 de buenos frutos y con el tiempo comienzan los malos frutos. Y uno tendría que preguntarse, ¿pero qué fue? ¿Fue que de la misma forma que nació de nuevo, se murió de nuevo? Porque como que debiera ser lo opuesto. Por eso es que los reformadores decían, no santificación, no justificación. En otras palabras, si la santificación no es progresiva y visible, pues la conclusión más obvia sería que nunca hubo justificación. Y de ahí que Cristo, en el mismo Sermón del Monte, en la versión de Lucas, en 6:46, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? En otras palabras, no me gusta ese juego. No me gusta esa incongruencia. No me gusta que me llames Señor y violes mi señorío. Empañas mi nombre. Porque otros piensan que verdaderamente eres de los míos, pero luego muestra a la hora de vivir que no eres de los míos. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ahora recuerda, estamos en el versículo 9 todavía. Y en el versículo 9, Pablo dice que si cree que Dios resucitó a Cristo de entre sus muertos. La pregunta sería, ¿y por qué Pablo en este momento está echando mano de la resurrección como algo que tienes que creer y como que ha dejado fuera lo otro? Bueno, es que si resucitó, ya sabes que murió. Y si crees que resucitó, sabe por qué murió. ¿Y por qué resucitó? Porque como Dios cumplió la ley y murió en sustitución tuya, y resucitó porque como Dios nos iba a quedar muerto físicamente y volvió a la vida. Pero yo creo que hay razones importantes, históricas y aún hasta el día de hoy para seguir enfatizando el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos como una doctrina cardinal que tienes que creer.
En primer lugar, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido personas que han enseñado que realmente Cristo no resucitó, que lo que ocurrió fue que Cristo, o mejor dicho, sus seguidores que le amaban tanto, ellos resucitaron en sus mentes los ideales de su maestro y los siguieron propagando. Bueno, si eso es lo que tú crees, tú no eres un discípulo de Cristo. Por eso es que Pablo está insistiendo, y eso ocurrió incluso en la iglesia primitiva, ese tipo de enseñanza, de manera que Pablo está diciendo, no, aquí hay que creer que Cristo resucitó en cuerpo y que está vivo. Por otro lado, si tú recuerdas la enseñanza de Pablo a los corintios, y ahora con lo que voy a citar, que probablemente muchos de ustedes recuerden, pero ahora tú vas a ver la importancia que tiene que a la hora de confesar a Cristo como Señor, tú puedas entender que Cristo resucitó de entre los muertos. Es que esa resurrección se estaba negando en el momento en que Pablo estaba predicando. Mira el texto de 1 de Corintios, capítulo 15, del 17 al 20. Y si Cristo no ha resucitado, tú ves que se estaba negando, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. En otras palabras, si Cristo no ha resucitado, pues tú no has nacido de nuevo, tú no tienes salvación. Versículo 18, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras palabras, si Cristo nos resucitó, los que están alrededor nuestro deben decir, ay, los pobres, mira, creyendo en un hombre que sigue muerto. Ay, los pobrecitos, mira, que Cristo resucitó y que Él se fue y que lo está esperando y que se fue a preparar un lugar. No, nosotros somos dignos de lástima. Y nuestra fe es falsa. Y seguimos en pecado. De manera que Pablo está diciendo que a la hora de confesar a Cristo como Señor, es vital que tú entiendas que Él resucitó de entre los muertos. Afirmar, predicar, enfatizar la resurrección de Cristo para la iglesia primitiva fue monumental. De hecho, si revisa el libro de los Hechos y luego revisa la historia de la iglesia en el primer siglo y aún el segundo siglo, la iglesia creció, se fortaleció, se expandió bajo la predicación de dos temas predominantemente: la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo, literalmente hablando. Eso es vital, porque cuando tú comienzas a pensar hoy en líderes religiosos de otras religiones, sabes que Sócrates y de otras filosofías, Sócrates está muerto, Aristóteles está muerto, Buda está muerto, Confucio, aparte de confundido, está muerto, Mahoma está muerto, Charles Russell, fundador del movimiento que eventualmente terminó siendo Testigos de Jehová, está muerto. Elena White, del grupo de los adventistas, está muerta. Joseph Smith, el profeta y líder de los mormones, está muerto. Zoroastro está muerto. Pero Cristo está vivo. Él vive hoy. Él resucitó de entre los muertos. Y Él pide que nos sometamos a su señorío. Mira ahora el próximo versículo, el versículo 10 de la Nueva Traducción Viviente. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. De manera que el versículo 10 vuelve a enfatizar lo que ya fue dicho en el versículo 9. Y es que mi fe interior tiene que caracterizarse por una expresión exterior. Es posible que yo esté leyendo la Biblia en mi casa y que Dios ilumine el texto, que yo sea incrédulo, Dios ilumine el texto, abra mi entendimiento, nazca de nuevo, ahora entiendo, ahora veo, confiese mi condición de pecador y que yo ahí en mi casa solo confiese a Cristo como Señor y Salvador. Sí, eso es posible. Pero posteriormente a eso, yo tengo que hablar de Cristo. De ahí la confesión con tu boca. Pablo no está diciendo que
Tú no puedes nacer de nuevo, como te lo acabo de explicar, en silencio, solo en tu casa leyendo la Biblia. No. Lo que él está diciendo es que un discípulo verdadero, que una persona que ha nacido de nuevo, él se conoce porque posterior a su nuevo nacimiento, él habla de Cristo con algunas personas o con muchas personas, dependiendo de cada caso. Eso fue exactamente lo que Pedro y Juan dijeron cuando le prohibieron que siguieran predicando. Es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En el caso de nosotros hoy en día, tendríamos que decir, es que no puedo dejar de hablar de lo que he conocido en su palabra, como Él me ha iluminado el entendimiento, y de lo que he recibido ahora, el perdón y la justicia de Dios y la conexión con Él, la reconciliación, y de lo que estoy disfrutando en su presencia. Y mi expresión externa de mi fe interna debe tener dos manifestaciones: en palabras y en mi forma piadosa de vivir. En palabras y en mi forma piadosa de vivir. Ambas cosas hablan de la fe que yo tengo. Eso de que esta frase se la han atribuido a Francisco de Asís, pero en realidad nadie sabe si él la dijo, cuándo la dijo y dónde la escribió. Pero la expresión de que Francisco de Asís o algún otro dijo, predica el evangelio y cuando sea necesario, háblalo en palabras, eso es un sinsentido. Tú no puedes simplemente vivir el evangelio. Tú debes vivir el evangelio, pero el evangelio es un mensaje para ser predicado, para ser hablado. Pablo habla de la palabra que predicamos, del evangelio que es predicado, porque eso es como Dios lo diseñó, para que nosotros fuéramos portavoces de su mensaje. Y entonces, habiendo explicado ahora esto último, te lo leo de nuevo, versículo 10 de la Nueva Traducción Viviente, pues es por creer en tu corazón, en tu interior, no de boca, que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe de que eres salvo. Después de eso, entonces el versículo 11 dice, por las Escrituras dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. De manera impresionante, aún eso representa no una cita textual de otro texto del Antiguo Testamento, pero sí una alusión. Isaías 28:16 dice lo siguiente, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra. Tú ves como el Mesías que habría de venir, como roca, como piedra, viene siendo anunciado de cientos de años antes de que llegara. Yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Otras traducciones dicen, el que crea en ella, en esa piedra, no será sacudido o no será tambaleado, dependiendo de la traducción que tú tengas. ¡Wow! Entonces ahí tú tienes de nuevo a Pablo haciendo alusión a una cita del Antiguo Testamento en Isaías 28:16. La Escritura dice, esa frase, la Escritura dice, eso tiene que ver con algo que está en el Antiguo Testamento. Todo el que crea en Él no será avergonzado. Isaías dice, todo el que crea en esa roca no será perturbado, sacudido, no será molestado o tambaleado. La misma idea. Ahora, cuando tú llegas al Nuevo Testamento, entonces te encuentras alusiones a la misma piedra y a la misma roca, porque en Lucas 6:48, Cristo, hablando en el Sermón del Monte, se refiere al mismo como la roca sobre la cual nosotros construimos nuestras vidas. Y si tu vida está construida sobre la roca, sobre Cristo, cuando venga la tormenta, tú no serás tambaleado. Pero si construyes sobre la arena, cuando la tormenta venga, la casa o la construcción se desvanecerá. Y lo que él está diciendo es que la fe de los discípulos verdaderos y los no verdaderos es probada.
Y la diferencia entre una fe verdadera y una no verdadera es que con las pruebas la fe verdadera permanece, puede ser sacudida, pero permanece firme sobre la roca. La fe no verdadera, como está construida sobre arena, se deshace. Eso es Cristo en Lucas. Pedro ahora en Hechos 4:11 dice, Jesucristo es la piedra desechada por los constructores, por aquellos que enseñaban el Antiguo Testamento. El mismo Pedro en su primera carta en 2:4 dice que Él es la piedra escogida y preciosa. Y en la misma carta, 1 Pedro 2:6, la llama la piedra angular y el que crea en Él no será avergonzado. Entonces tú puedes ver de dónde arrancó Pablo, hablándole verdad de que ustedes tuvieron la ley, trataron de cumplirla, no la cumplieron, y no cumpliéndola, creyeron que la habían cumplido y que tenían salvación. Impresionante eso. Y Moisés diciéndole, pero que esa ley ustedes la tuvieron entre ustedes, de manera, y no la cumplieron. No me diga que estaba tan lejos de llegar a conocerla, como que había que subir al cielo, bajar al mar. No es verdad. El problema no fue la ley, fue su corazón. Pablo arrancó ahí para terminar ahora en lo que es el énfasis sobre el Evangelio, la confesión de Cristo como Señor y luego incluso la vivencia del señorío de Cristo y la necesidad de creer internamente y al mismo tiempo profesar en palabras y en tu forma de vivir externamente lo que crees en tu corazón. En cuarto lugar, yo quiero que veamos cómo Pablo aplica las enseñanzas de la salvación a todo tipo de personas, no importa quién sea. Recuerda que él está desde el capítulo 9 al inicio como tratando con los judíos, pero él quiere ahora que sus compatriotas, conciudadanos entiendan que el plan de salvación, número uno, no es solamente para ellos, que siempre vivían como orgullosos de que ellos eran los merecedores de salvación. Número dos, la forma de obtener dicha salvación para ellos es exactamente la misma que para el resto de la humanidad. Escucha, versículo 12 y 13. Porque no hay distinción entre judío y griego. Ay, yo no me imagino cómo eso le cayó a ellos. Porque para ellos, los gentiles o los griegos, que era la misma cosa, recuerda que te comenté en una ocasión, había un rabino que enseñaba que Dios creó a los gentiles para atizar el fuego del infierno. Y que Pablo tenga la osadía de decir, no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa si es judío o gentil. Esa frase, no hay distinción, es muy paulina. Aparece en Romanos 2 veces, en 3:22, la vimos meses atrás, y ahora en 10:12, pero aparece también en Colosenses 3:11. De manera que en 3 ocasiones, en cartas de Pablo, aparece la frase, no hay distinción entre unos y otros. Él es Señor de todos. En la época de Pablo eso era importante, establecer que no había ninguna distinción entre ellos, judíos, y el resto. Pablo quería que sus conciudadanos entendieran, y nosotros necesitamos entender por igual, que al pie de la cruz todos somos nivelados. Escucha cómo Pablo se lo explica a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la única forma. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, yo pudiera agregar, ni ricos ni pobres, ni blancos ni negros, ni amarillos ni azules, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Wow. Pablo me está diciendo ahora que si yo he puesto mi fe en Cristo y estoy en Cristo, ahora yo soy descendiente espiritual de Abraham.
que no es la circuncisión en la carne la que me salva, como ellos creyeron, no, es la del corazón. Y creer en Cristo me hace descendiente espiritual de Abraham. En quinto lugar, Pablo establece en este texto nuestra responsabilidad con la gran comisión, versículos 14 y 15. Yo quiero que tú prestes atención porque yo creo que frecuentemente la mayoría de los hijos de Dios no hemos adquirido un sentido responsable de que yo tengo que participar en la gran comisión de alguna manera. Yo no dije con eso que tú tienes que salir y ser misionero porque esta iglesia estaría vacía, eso no es lo que estamos hablando. Es que tienes que participar de la gran comisión de alguna manera. Escucha cómo Pablo dice lo siguiente, él está hablando de la palabra que predicamos, y entonces él dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Okay, Pablo establece aquí varias premisas en estas palabras. Número 1, para recibir salvación, Cristo necesita ser invocado. Como explicamos más arriba, confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si confiesan con su boca. Pero ahora yo acabo de leerte, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Premisa número 2. Para creer en Cristo, la gente tiene que oír de Cristo, como que eso se cae de la mata. Pero Pablo está haciendo preguntas retóricas. ¿Y cómo creerán en aquel en quien o de quien no han oído? Explícame. Si tú me dices que solamente a través de Cristo se puede llegar a ser salvo, y me dice que para ser salvo hay que invocarlo a Él, pero nunca he oído de Él, yo no entiendo, Pablo. Bueno, él sigue haciendo la pregunta para que tú y yo adquiramos responsabilidad. Número 3, premisa número 3, para oír de Cristo, la gente necesita escuchar la predicación del Evangelio. Escucha, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo eso está en el versículo 14. Las 3 premisas que te he dado están en el versículo 14. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si tú bajas al versículo 17, vas a leer que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio fue diseñado predominantemente, no exclusivamente, pero predominantemente para ser predicado, oído y después creído. Y Pablo dice, pero ¿cómo van a invocar a ese nombre de Cristo si no hay quien le predique? Hermanos, el predicador, aun si tú no eres pastor, lo está hablando, compartiendo en un grupo pequeño, es un vocero de Dios. Es el instrumento que Dios usa para que su voz sea oída. Es como, ahora mismo yo estoy hablando, pero ¿sabes qué? Y tú me estás escuchando, pero yo tengo un instrumento a través del cual tú me oyes. ¿Cuál es? El micrófono que tengo y las bocinas que están transmitiendo el sonido. Eso es exactamente lo que es el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo y nosotros. Nosotros somos los micrófonos y las bocinas a través de los cuales Dios hace su voz oída, la hace oír. Es el vaso que Dios prepara para hacer fluir su poder, de manera que tu encuentro con la palabra sea vivo, sea real, sea humano y sea como en vivo, por así decirlo. De la misma manera que Dios habló y el universo fue creado, de la misma manera que Dios dijo, sea la luz y hubo luz, de esa misma manera, cuando el Evangelio es predicado, el Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo.
Segunda de Corintios 4:6. El mismo Dios que habló y dijo, sea la luz, es el Dios que ahora habla a través del heraldo, del predicador, y dice en el interior oscuro del incrédulo, sea la luz, y él nace de nuevo, él ve lo que antes no veía, y ahora de repente él puede llegar a los pies de Cristo. Pero además, Pablo les recuerda a los corintios, porque yo te acabo de citar a Corintios 2, 2 Corintios 4, 6. En la misma, capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4. Pablo avanza un poco, llega al capítulo 5 y les recuerda la misma responsabilidad. Capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No entiendo, Pablo. Gracias por preguntar. Versículo 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Esa es la soberanía de Dios. El no tomar en cuenta a los hombres sus transgresiones, su soberanía. Escucha ahora mi responsabilidad. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Bingo, lo digo. Hay una soberanía de Dios y hay una responsabilidad de los hombres. La soberanía de Dios es la salvación, la elección, el tomar en cuenta o no a los hombres sus transgresiones, pero hay una responsabilidad de los hombres, una de aquellos que predicamos o enseñamos o hablamos, y otra de aquellos que escuchan lo hablado. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, Dios no le dio esa responsabilidad a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los serafines, ni a los querubines. Dios nos dejó eso a nosotros. Yo te leí 2 Corintios, versículo 18 y 19 del capítulo 5. Escucha del 20 al 21 ahora, por si no me quedó claro mi responsabilidad. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, como si Dios hablara por medio de nosotros sus micrófonos. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es como ocurre el intercambio, ¿verdad?, de mis pecados por su santidad, de la amputación que hablamos. Pero ¿cómo la gente va a saber eso si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir a predicar si no hay quien los envíe? ¿Te das cuenta? De manera que tú o vas o sostiene a los que vas. ¿Y cómo lo voy a sostener, pastor? Tú sabes, tengo que explicarte. Tú ora por ellos. Qué bueno que eso solamente tengo que... No, y tú los apoyas financieramente también. ¿Y de dónde, pastor? De tu bolsillo. Con tu corazón involucrado. Hermanos, nosotros somos sus embajadores. De la misma manera que los presidentes tienen embajadores y los envían a naciones extranjeras con un mensaje y le dicen, mira, asegúrate, te lo voy a dar por escrito en una carta para que tú se lo digas verbalmente. Ahí está el anuncio, pero también se lo deje escrito. Eso somos nosotros. Nosotros somos enviados del mundo de la luz al mundo de las tinieblas de parte del presidente del universo, que tiene un mensaje y me dice, mira, te lo voy a dar te lo voy a dar por escrito, y tú vas y se lo comunica verbalmente, oralmente, pero como tú te vas, entonces quiero que se lo deje también por escrito en mi palabra. Ahora recuerda que el embajador, sobre todo si tú eres un embajador de Donald Trump, tú no vas a negociar los términos, tú vas a declarar los términos. Y nosotros no somos enviados a negociar los términos con el hombre. No. Nosotros vamos a declarar los términos. Cuando tú predicas la palabra, el Espíritu de Dios
toma la palabra y la aplica al corazón, y de repente ahora los ojos son abiertos. ¿Y qué ocurre cuando los ojos son abiertos? La persona, quizás está ocurriendo en este momento. Quizás está ocurriendo en este mismo momento, yo no lo sé. La persona ve su pecado. Pero no solamente ve su pecado, él ve la necesidad de ser limpio de su iniquidad porque se siente culpable o se siente sucio. Pero al mismo tiempo, como los ojos están abiertos de parte de Dios, él también ve la oferta de perdón de parte de Cristo, la oferta del perdón que Cristo ha ofrecido al hombre. Y cuando él recibe esa combinación de cosas, él termina invocando su nombre para proclamarlo como Salvador, para que lo saque de su perdición, y como Señor, para que lo saque de su rebelión. A mí hay que sacarme de dos condiciones. De mi perdición, y para eso Él es mi Salvador, y de mi rebelión, y para eso Él es mi Señor. Te había dado 3 premisas hasta ahora, pero hay una cuarta, que es nuestra responsabilidad de ir. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Las primeras 3 están en el versículo 14. Este está en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y Pablo cierra con estas palabras, tal como está escrito. Tal como está escrito implica Antiguo Testamento. Tenemos que salir corriendo para allá para ver dónde que está escrito. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Como Pablo dice, tal como está escrito, entonces nos vamos al Antiguo Testamento para ver dónde aparece una cita similar o igual, porque a veces Pablo o cualquiera de los otros está literalmente citando, otra vez está aludiendo. Entonces escuchen, Isaías 52, el profeta mesiánico, versículo 7, nosotros nos encontramos esta cita. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Notaste, del que trae, singular. Del que anuncia la paz, singular. Del que trae las buenas nuevas de gozo, singular. Del que anuncia la salvación, singular. Y dice a Sión, tu Dios reina. Aquello estaba aludiendo. Que en el contexto de Isaías, los pies que son hermosos son los pies del Mesías que vendría con buenas nuevas a anunciar la paz, a anunciar buenas nuevas de gozo, a traer salvación y a decir, tu Dios reina. Esos son los pies que eran hermosos. Pero ahora, como me han encomendado la palabra de la reconciliación, Dios me dice, no, pero espérate. Ahora tus pies también deben ser hermosos, porque ya yo vine, ya Cristo vino hace 2000 años y trajo el mensaje de salvación. Ahora tú te lo aprendiste, a ti te dio vida, ahora ponte a lucir la hermosura de tus pies. Y esta es la cadena, me dan un segundo por favor. Esta es la cadena. Es una cadena de causa y efecto. Escuchen. Unos son enviados. De esos enviados, unos predican el evangelio. Otros escuchan la oferta del evangelio, la oferta de perdón. De esos que escuchan, algunos creen el mensaje. De esos que dicen creer el mensaje, unos terminan sometiéndose al señorío de Cristo y muestran que han nacido de nuevo por sus frutos y su carácter piadoso. Otros simplemente profesan la fe, pero no poseen la fe. Son profesores de la fe, pero no poseedores de la fe. Pero tenemos que ir. Pastor, pero mire, yo no soy pastor, muy bien. Yo no soy misionero, muy bien. Pastor, mire, a mí no me gusta viajar, perfecto. Por tanto, yo no creo
que esos pies tan hermosos yo los puedo exhibir. ¿Tú trabajas en algún sitio? Sí. No, déjame comenzar con el que no trabaja. No trabajo en ningún sitio. Ok. ¿Tú vives en alguna casa? Sí. ¿Tú tienes vecinos? Sí. ¿Tú crees que tus pies pueden ir de tu casa a la casa del vecino y compartir el evangelio y ser parte de esta gran comisión? Pero por casualidad tú trabajas, sí. ¿Y en tu trabajo hay una oficina o hay varias oficinas? No, hay varias oficinas. Están muy lejos uno de otro. ¿Tú crees que tú podrías ir donde, si usted supiera, pastor, que donde yo trabajo hay como 5 cubículos en una misma oficina? O sea que tú estás a 3 pies de un campo misionero, pero no puedes ir. Bueno, que yo nunca he sido bueno hablando mucho. Tú hablas con él. ¿De qué tú hablas? Bueno, si le digo la verdad, es que ponemos a hablar disparate de las redes sociales, lo que salió y nos... pues tú hablas. ¿Y de qué tú hablas? Tú hablas de lo que te interesa. Ya yo entiendo. O sea, que lo otro tú no lo hablas porque no te interesa. Pastor, es que yo no sé mucho de la Biblia, bingo. Ese es el problema. Sabe mucho de los chismes de las redes sociales, pero no sabe nada de la Biblia. Pero ¿sabes cómo sabe mucho de las redes sociales? Porque tú vives en las redes sociales. ¿Sabes cómo tú puedes saber mucho de la Biblia? Si vivieras en la Biblia. No es tan complejo. No hay que subir al cielo para encontrarla, ni bajar al mar para buscarla allá abajo. Tan simple como eso. Está a tu alcance. Dame un micrófono para soltarlo, por favor. Mira como John Piper, y ahora voy cerrando, de verdad. Mira como John Piper ve la importancia de la evangelización del mundo. En su libro Alégrense en las Naciones. Let the Nations Be Glad. La gran comisión, escucha, según Piper, es la manera de traer a las naciones al señorío de Cristo. Es la manera de destruir los ídolos y dioses paganos que esclavizan a las naciones. ¿Te estoy oyendo? Es la forma de traer estas naciones, a adorar a nuestro Dios. Escucha, es la forma de bajar todos los índices que el pecado causa. Es la forma de bajar los índices de feminicidios, de homicidios, de abortos, de drogas, de alcoholismo, de abusos. ¿Tú estás oyendo? Es la forma de bajar todos los índices de crímenes del mundo. Las leyes son todos los días más y los crímenes son también todos los días más. No funcionan. La única manera de que eso funcione es que la mente y el corazón de los habitantes de las naciones cambien. La única forma como pueden cambiar es si ellos nacen de nuevo, y la única forma como pueden nacer de nuevo es si ellos invocan el nombre de Cristo. Pero ellos no pueden invocar el nombre de Cristo si nunca han oído del nombre de Cristo, pero no pueden oír el nombre de Cristo si no hay alguien que le predique, pero no hay nadie que le predique si no son enviados. Y entonces, ¿qué hacemos? Les enviamos, les sostenemos y nosotros también vamos, aunque sea a la oficina de al lado. ¿Entendiste? En ese mismo libro, Piper dice que la razón por la que las misiones existen es porque los adores no existen, porque la adoración no existe. De manera que si queremos menos rebeldes en el mundo, menos gente de Hamas y menos gente de ISIS, ellos tienen que conocer el Evangelio. Ahora, a la hora de ir, asegurémonos de que vamos a predicar el mensaje correcto. Asegurémonos que no prediquemos un evangelio moralista, como que el hombre, para que el hombre se comporte mejor. Asegurémonos que no prediquemos un evangelio terapéutico, que todos los problemas míos son causa de heridas del pasado que otros me causaron, que ellos son victimarios y yo soy la víctima. Asegurémonos que no es eso. Asegurémonos que el mensaje no simplemente te dice, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida, sobre todo a esta generación egocéntrica y narcisista como la tenemos. Recuérdale
que Cristo dijo que seguirlo requiere una muerte. Escucha. Y a todos les decía, a todos, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Requiere una muerte. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Seguir a Cristo requiere una muerte. Por eso que tengo que nacer de nuevo. ¿Tú no has oído? ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Porque tengo que morirme. Y ahora escucha, hablando de la vieja cruz, como se predicó antes, y la nueva cruz, como se predica ahora, o el viejo evangelio, el nuevo evangelio. Escucha a A.W. Tozer en su libro La vieja cruz y la nueva. La nueva cruz alienta a llevar a cabo un abordaje evangelístico completamente diferente. Forma moderna de evangelizar. El evangelista no exige una renuncia a la vieja vida para poder recibir la nueva. No predica acerca de los contrastes o las diferencias con el mundo, sino acerca de las similitudes. Busca captar el interés del público mostrándole que el cristianismo no hace demandas desagradables. Más bien proclama que la vida cristiana ofrece lo mismo que el mundo, pero a un nivel superior. Lo que hace este nuevo sistema es mostrar de manera inteligente que cualquier cosa que el mundo pecaminoso proclame es igual a lo que ofrece el Evangelio, pero con la diferencia de que el producto religioso es mejor. La nueva cruz no extermina al pecador, sino que lo reorienta. Lo conduce a una manera de vivir más pura, más moral y alegre, y cuida el respeto por sí mismo. A aquel que tiene confianza en sí mismo, le dice esa nueva cruz, ven y confía en ti mismo para Cristo. Al egoísta le dice, ven y sé engreído para el Señor. Al aventurero que busca emociones fuertes le dice, ven y disfruta la adrenalina del compañerismo cristiano. Este movimiento acomoda el mensaje cristiano hacia la dirección que esté de moda para lograr lo que sea aceptable. La filosofía que está detrás de este tipo de enfoque puede ser sincera, pero su honestidad no la hace menos falsa. Su falsedad radica en su ceguera. Pierde de vista por completo el significado integral de la cruz. Y más adelante Tozer cierra. Nosotros los predicadores del Evangelio no debemos considerarnos agentes de relaciones públicas, enviados a establecer una buena relación entre Cristo y el mundo. No debemos creer que fuimos comisionados a lograr que Cristo sea aceptado en las grandes empresas, en la prensa, en el mundo de los deportes o en la educación moderna. No somos diplomáticos, somos profetas, y nuestro mensaje no es un acuerdo, es un ultimátum. Eso es como es. O crees en Él o mueres sin Él. Padre, gracias. Porque tú enviaste a Cristo desde los cielos, aquí abajo, para que esté cerca de nosotros. Y nos enviaste a nosotros hacia afuera para que otros puedan estar cerca de Cristo a través de nosotros y cerca de su mensaje. Gracias por enseñarnos en tu palabra a creer lo que tengo que creer verdaderamente en mi corazón y lo que tengo que confesar con mi boca. Señor, gracias. Porque incluso a través de la historia de la iglesia tú nos has dejado diferentes credos que resumen para nosotros lo que yo necesito creer, porque forman parte, doctrinas que forman parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Gracias por la fidelidad de aquellos que han ido delante de nosotros. Ayúdanos ahora a ser fieles en la proclamación del Evangelio y a recordar que no somos diplomáticos. Somos predicadores, somos atalayas, que nosotros no entregamos un acuerdo que es para ser negociado, sino un ultimátum, o Cristo o la muerte. Ayúdanos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.